Hay personas que argumentan que vivimos en la peor época, que el uso de las redes sociales nos han quitado la capacidad de concentrarnos, que la inteligencia artificial la de pensar, que nuestros estados y sistemas no funcionan, y miles de argumentos más. Hay otras personas que dicen que vivimos en la mejor época, que nunca hubo tanto acceso a la información, que ahora tenemos la posibilidad de elegir qué queremos ser, que podemos cambiar nuestra condición inicial. Y cada uno tiene sus argumentos. Y yo verdaderamente me hice esta pregunta ya que desde hace un tiempo empezaba a leer de historia. Y evidencié que muchas cosas que yo asumía que ya eran normales, eran cosas que la mayoría de la historia pasamos sin siquiera pensarlo. Antes, si tú le preguntabas a una persona si el mundo está mejor o peor, siempre te respondía que estaba peor. Aristóteles habló de ello. El Papa Inocencio escribió el Tratado sobre la miseria de la condición humana. Nacer y ser humano era básicamente sufrir. Si un niño nacía y los padres de él eran campesinos, él desde chiquito aprendía todo el conocimiento que necesitaba para manejarse en ese campo. Los papás esperaban que él siguiera haciendo eso. Ese niño ni siquiera se preguntaba si quería hacer otra cosa diferente, y si se lo preguntaba no podía, ya que no tenía acceso a la información. Simplemente todo el conocimiento que ellos tenían era lo que era la familia y lo que era su pueblo alrededor. Si en el caso hipotético ese campesino hubiera querido mejorar su situación, salir de esa situación de campesino y tener más riqueza, lo fueran visto como un egoísta, ya que antes se creía que la riqueza era finita. Un campesino podía producir porque tenía su tierra o se la prestaban. Si el campesino fuera pensado, quiero tener otra tierra, lo que se fuera interpretado es que ese campesino le quiere robar la tierra a otro campesino, ya que la única manera de tener riqueza era robar o conquistar. Por eso es que en la antigüedad antes lo normal eran las guerras, porque un imperio que pensaba, necesito riqueza para mantener un imperio, para mantener el poder. Entonces, ¿cómo se consigue riqueza? Teniendo más territorio. Y en el territorio de otra gente, entonces me toca quitárselos. Ese campesino nunca se le pasó por la cabeza que podía cambiar de su situación de campesino. De hecho, la gente ni siquiera quería cambiar de su situación. Lo que querían era poder comer. Y fue de las cosas que más me impactó cuando me leí El Príncipe de Maquiavelo, que todo el libro está basado en cómo mantener el poder, cómo tú como un rey, que ahí le decían el príncipe, como un príncipe puede mantener el poder sin que sea derrocado. Nunca se les pasó por la cabeza a Maquiavelo escribir cómo hacer que una población crezca, cómo hacer que haya menos desigualdad, cómo hacer que funcione mejor la economía, porque no les importaba, porque la gente no pensaba que había futuro. La gente siempre pensaba, el pasado era mejor, ahora el futuro no. Entonces la gente no pensaba en guardar para el futuro, porque un rey que tenía riqueza iba a guardar para un futuro que iba a ser peor. Entonces prefería aprovecharlo y gastarlo en vida. Y por esto mismo es que no existía nada de lo que existe ahorita. No existía ni Estado, no existía la policía, no existía la salud. Todo eso era la misma familia. El campesino, los papás, si le robaban una papa, ellos mismos tenían que hacer la justicia. Ellos tenían que enfrentarse con las personas que le habían robado. Si se enfermaba, les tocaba buscar cómo curar a ese niño. Les tocaba dejarle la crianza y todo lo que aprendieron siendo campesinos para que en un futuro el niño pudiera vivir, oprimido y aguantando hambre, pero que pudiera sobrevivir. No había nada, la familia era todo. Y por ello la igualdad en ese momento era antinatural, porque en ese caso el campesino era mi familia contra las otras personas. En el momento que éramos cazadores-recolectores, que íbamos por ahí andando, era mi tribu contra la otra que me va a quitar el animal. Nunca se le había pasado por la cabeza una idea de igualdad. Una persona por ahí del año 1500 se puso a pensar, ¿y si será que no podemos explicar todo lo que sabemos? Que esto es una pregunta que muchas personas ahorita se pueden hacer y es como normal. Pero en ese tiempo no, en ese tiempo no se pensaba y se asumía. Y eso fue lo que dio paso, que se llamó la revolución científica, a empezar a cuestionarnos, a empezar a pensar, ¿será que hay un mejor sistema? ¿Será que se puede hacer otras cosas? ¿Será que la gente así sea de diferente color es igual a nosotros? Y un señor por ahí, Adam Smith, se puso a pensar cómo ser egoístas nos puede beneficiar a toda la sociedad. Algo que es intrínseco de nosotros. El mismo egoísmo que se tenía en la familia por conservar todo lo que teníamos, todos los recursos, cómo eso se puede aplicar. Y se creó el capitalismo. Un sistema donde tú puedes trabajar para conseguir lo que quieres. Tú puedes aprender, tú puedes tomar la lección de hacerlo. Y donde puedes vender cualquier cosa
y con eso mismo comprarle que sea tuyo. Que se puede debatir si ha funcionado así como está escrito, se puede debatir, pero fue la primera vez que nosotros los humanos pasamos de simplemente conformarnos con que no nos opriman tanto a poder elegir. Y de ahí la gente empezó a usar el crédito, ya que la gente con la idea del capitalismo confiaba que si podía elegir había un futuro. Por ende, si la gente prestaba y pensaba que a futuro las personas iban a estar mejor, iba a funcionar su préstamo. Ya no era esa persona le va a tener que robar a alguien para pagarme, sino que era la idea de que esa persona se iba a mejorar y generar más recursos para pagarme a futuro. Y empezó una de las cosas más curiosas que yo de cierta manera cuando la estaba leyendo me puse a pensar y dije, nunca lo había pensado, pero es verdad. El capitalismo ha dejado ciertas cosas que no son tan buenas, por ejemplo el consumismo. Pero me di cuenta que el consumismo antes no existía, pero el mismo modelo lo aplicaban. Me explico. Los reyes, cuando conseguían riqueza, la mayoría de su dinero lo distribuían en placeres, en ocio, en lo que sea, y en guerra. Ocio, placeres para disfrutar, guerra para generar más riquezas. Entonces, ¿qué pasaba? Un rey conseguía recursos y de una lo iba y lo gastaba. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que en el futuro no iba a ser mejor. Entonces, ¿para qué me voy a guardar algo si después va a ser peor? Mejor me lo gasto ahora y disfruto ahora. Que si lo pienso así, puede llegar a ser un tipo de consumismo. La persona que era pobre guardaba a toda costa sus recursos, lo que le quedaba, ya que no sabía qué iba a pasar en el mañana. Si yo tenía un recurso y lo guardaba, eso me iba a servir para el mañana, ya que no había la posibilidad de generar recursos, porque la riqueza era finita. La única manera de tener más recursos era robar. Ahora es al contrario. Generalmente la gente rica tiende a ahorrar y administrar el dinero, y la gente pobre tiende más al consumismo. ¿Cómo se invirtieron los roles para que antes las personas que podían, las que tenían dinero, eran las que consumían y gastaban? Y ahorita al contrario, las personas que no tienen son las que gastan y se endeudan para gastar, que es una de las paradojas que me puse a pensar cuando analicé el antes y el después. Otra que nosotros asumimos que es muy normal, pero la guerra era lo más natural del mundo. Por ese mismo hecho de que la riqueza era finita, yo quiero ser rico, invado otro estado. Casi en todas las partes de la historia fue ciclos de guerra continua. Era muy raro que en un periodo de tiempo no hubiera guerra. Cuando cambió a este nuevo sistema, la guerra ya no empezó a convenir tanto. ¿Qué pasaba antes? Un estado invadía a otro y le quitaba sus recursos naturales, le quitaba a su gente, entonces eso significaba más riqueza. Ahorita por el hecho de que la riqueza se genera de una manera diferente, que es del conocimiento de lo que haga, de cómo una persona, una empresa, una sociedad resuelve un problema y cómo es capaz de generar esa solución y venderla en masa. Si un país invade a otro, le va a seguir quitando su gente y sus recursos, pero probablemente su talento no quiera trabajar o no trabaje eficientemente o se vaya primero del país. Como ya depende de acá, ya no es tan rentable invadir un país. Además de que el hecho de cómo funcionan nuestras sociedades hace que se pueda castigar cómo genera riqueza un país. Era algo que antes no tenía control. Un imperio invadía a otro, se hacía más poderoso. Ahora un país invade a otro, aparte de que es muy costoso, no es casi nada rentable y aparte todos los países lo sancionan. Ese país le va a costar más generar riqueza. Entonces ya la guerra pasó a ser algo absurdo. Además de todo lo malo que conlleva las vidas humanas, lo que viven las sociedades. Y es algo rarísimo porque toda la mayoría de la historia nosotros todo el tiempo era guerras. Llevamos más o menos 200, 300 años que la guerra, no digo que no haya, pero si se compara con antes, nosotros básicamente vivimos en paz. O sea, ahorita hay guerras, pero es raro que se desaten guerras por todo. ¿A qué me refiero? Antes el Imperio Romano destinaba el 80%, 90% de impuestos en pura guerra y estaban lanzando ataques casi todas las semanas. Eso durante todo lo que duró el Imperio Romano. Y eso fue toda la historia. Solo se paraban cuando habían brunas o cuando el clima no los dejaba. Ahorita es rarísimo que nosotros digamos que 100 años seguidos
sean de guerra, guerra, guerra y en todo el mundo. No solamente un conflicto, sino casi todos los países o sociedades existentes. Es algo que ya es raro para nosotros, o sea, ya es normal vivir en una sociedad que nos está matando tanto comparado a lo de antes. Y entender cómo vivimos la mayoría de la historia, que te hablo los últimos 5000 años, lo que te conté al principio, eso fue la normalidad que nosotros vivimos durante 5000 años. Durante 5000 años nos tocaba seguir siendo lo que nuestros papás eran. Si tú nacías esclavo, o un país te conquistaba y te ponía esclavo, tú eras la propiedad de una persona, te podían vender. Se creía que ciertos tipos de colores de piel eran inferiores. Una mujer era pertenencia de la familia y simplemente se trasladaba cuando había un esposo que la podía comprar. La mujer no tenía poder de decisión, no podía elegir qué estudiar, qué trabajar, qué esposo elegir, ya que era propiedad de la familia. No se podían preguntar qué quiero hacer con mi vida. Por ello, un pirata que se fuera quedado congelado en el año 1000 y después se despertara en el año 1500, el mundo no le fuera parecido tan extraño. Pero digamos, ese mismo pirata del 1500 se fuera despertado en el año 2000, él fuera vivido en otro mundo completamente diferente. Casi la totalidad de la historia humana no cambió. Son los últimos 200, 300 años que cambió. Y eso que los últimos 200 fueron de adaptación. Hace 100 años es que tenemos la normalidad que ahorita consideramos normal. Derechos humanos, que las personas todas son personas por ser personas. Que una mujer es igual que un hombre, que un color de piel es igual que cualquier color de piel. Eso nosotros vivimos toda la humanidad, casi toda la humanidad, pensando que no. Pensando que el futuro era peor, que lo que uno tenía que aspirar era simplemente que no lo oprimieran tanto. Son cosas que a mí yo pensaba que ya eran muy normales, pero si uno se pone a analizar cuándo pasaron en la historia y cuánto llevamos con eso, no es nada comparado de todo lo que hemos vivido en la historia. La actualidad trajo problemas interesantes que antes nunca habían surgido por el mismo hecho de que antes no habían habido estas posibilidades. El hecho de tener libertad, de poder hacer lo que queramos y decidir y que todo el peso esté en nosotros, creó ansiedad. Una persona tiene tantas cosas por hacer que no sabe qué hacer y tiene miedo de que le salga mal. El campesino ni siquiera se llegó a preguntar si podía hacer otra cosa diferente a un campesino. Él solamente le tocaba seguir siendo campesino, sobrevivir y ya. Él no se ponía a pensar, ¿y si la papa está mal? ¿Si la siembro? ¿Si no la vendo en el mercado? Solo tenía un camino, solo tenía un propósito y era muy fácil porque era muy lineal. Ahora tenemos control de todo, nos cuestionamos, unas personas dicen, uy, no me gusta lo que el sistema dice, no me gusta lo que la religión dice, no me gusta lo que es normal, ¿será que yo soy el malo? ¿Será que yo estoy equivocado? Y ahí es donde entra la pérdida del sentido, cosas que antes nunca nos hubiéramos imaginado porque nadie se imaginaba nada, todo era así. Y la soledad. Como en la antigüedad las familias eran todo básicamente, eran tu policía, tu salud, tus maestros, tu supermercado. Tú pasabas mucho tiempo con personas. Básicamente el que no podía estar con la familia o una persona que no tuviera familia no aguantaba mucho. Ahora el hecho de que haya instituciones y el individuo es el que genera riqueza o es el que pueda sustentarse solo, en el mundo ya nos tendemos a aislar más que anteriormente. De hecho, en la antigüedad la palabra soledad tenía un significado neutro. Ahorita yo soledad lo entiendo como tristeza, como algo más o menos malo. Antes no, era simplemente neutro. Un estado que después iba a cambiar a otro, que era compañía. Ahora soledad es un estado que se puede quedar en soledad, porque antes era imposible. Si estabas en soledad, básicamente no podías sobrevivir. Un caso muy interesante que se me ocurrió mientras estoy grabando este video es sentir en la actualidad qué pasaría si a una persona de lo que vivió en los 1500 para abajo la traeríamos a esta actualidad, ¿cómo reaccionaría? Y lo interesante es que existen. Hace un tiempo me leí un libro de una chica que escapó de Corea del Norte y en él relataba a detalle todo lo que era vivir en Corea del Norte. Desde cómo fue vivir su infancia,
qué era lo normal allá, qué pensaba la gente, cómo vivió la vida la mamá y el papá, después cómo se les ocurrió escapar, cómo escaparon, cómo fue cuando ya escaparon y les tocó enfrentar la realidad y después cuando ya se adaptaron. Y si te pones a pensar en Corea del Norte, ellos siguen usando los sistemas extractivos que se usaban en la antigüedad. Una persona ya no puede pensar, es un delito, no puede escoger lo que va a hacer. Allá funciona por un sistema de honor. Entre más obediente seas, más puedes acceder a cosas. Por ejemplo, te dejan elegir si puedes ir a la universidad o no, si puedes trabajar o si puedes trabajar en ciertos trabajos, pero es muy limitado, es muy parecido a lo que era vivir antes. Hay poca comida, no hay libre mercado, se ven hasta casos de corrupción, que se hacen mercados ilegales y que hacen trueque, cambian papas por tomates y así tienen que hacer para sobrevivir. Entonces ella salió de Corea del Norte y se fue a Corea del Sur. Cuando estaba en un programa del gobierno para aprender a reintegrarse, le enseñaron a empezar a opinar de cosas muy basiquitas. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Te gusta lo dulce? ¿Cuál es tu canción favorita? Preguntas muy básicas. Ella cuando la ponían a pensar, cuando la ponían a elegir, se estresaba a un nivel de que decía que era la peor sensación del mundo. De que si en Corea del Norte hubiera comida, prefería quedarse allá y no tener que pensar. Simplemente porque le preguntaban cuál era su color favorito. Ella decía, ¿por qué me pregunta mi opinión? Yo no soy importante. Solo hay una respuesta correcta y no sé cuál es la respuesta correcta. Pero en ese caso se puede entender en la actualidad qué le pasaría a un campesino de esa época si lo ponemos en este sistema que tenemos ahorita. No me voy a extender en toda la historia de este caso, pero si les pareció interesante, grabé un video que habla acerca de qué era la normalidad y expliqué un poquito más a fondo ese caso de Corea del Norte. Entonces, si les interesa, lo voy a dejar por acá. Ya para concluir, quiero poner otro caso, la reina Ana. Ella fue la mujer más poderosa de su época. Tuvo 17 embarazos y de todos esos solo sobrevivió un hijo a la infancia y dejó este plano terrenal a los 11 años. Era la mujer más poderosa en ese momento. No se podía comprar ni una medicina, no podía tener una buena salud para tener un hijo. Y cuando ella dejó este plano terrenal, el médico dijo que eso fue un alivio. El debatir si vivimos en la mejor época de la historia se puede debatir. Aunque yo haciéndome esa pregunta, me puse a investigar si hubo una época de la historia que yo pueda decir, esa época fue chévere vivirla, que era lo que pensaba anteriormente la gente. Pensaba que antes de su época había habido una época que era dorada. Y no encontré ninguna época que se haya podido decir una buena época que yo lo definía teniendo derechos básicos humanos universales, que era poder vivir, o sea, que un niño pueda nacer, empezar a crecer, tener comida para crecer, tener una educación, si se enferma ir al hospital, si camina no tener miedo de que le roben las cosas, que pueda seguir viviendo y que a futuro se pueda dedicar a lo que él quiera y que pueda vivir su vida tranquilamente, que no haya limitaciones como enfermedades, comida, cosas que básicamente él deje su plano terrenal muy joven. Y hubo intentos, por ejemplo, como el socialismo, de que la tesis era todos somos iguales, vamos a aplicar la igualdad, nadie va a tener propiedad privada y por ende la desigualdad la vamos a erradicar. Y lo que ha pasado en la historia es que nunca se ha podido mantener en el tiempo. No hay un caso de éxito que en el tiempo se haya podido mantener. Que el caso más famoso y el que más perduró fue la Unión Soviética, pero es que ellos usaban el modelo antiguo, la guerra. Necesitaban más recursos y para seguir financiando sus cosas, usaban la guerra. Entonces yo me puse a pensar y en verdad todas las alternativas que han existido han sido peores. Lo que se vivió en la antigüedad era peor. Los sistemas que han salido alternos han sido peores. Este sistema tiene sus fallas, se puede debatir, tiene sus carencias, no lo niego, pero es el mejor que ahorita tenemos para vivir. Y ahorita no podríamos vivir con un sistema diferente, al menos de que inventemos uno parecido que solucione sus carencias. Y que yo creo, esto ya es mi pensamiento, mi teoría, es que nosotros lo que vamos a hacer es adaptarlo, así como lo hemos hecho a lo largo de la humanidad. Vamos a buscar la manera, y que de hecho eso hacen los países, cómo resolvemos los problemas que nosotros tenemos, como la desigualdad, la seguridad, la educación, y que se aplican cosas de diferentes modelos, pero la base sigue ahí. Si me preguntan a mí mi opinión personal, yo no te diría que vivimos en la peor época. Yo me siento muy agradecido y muy feliz de haber nacido en esta época, de poder cuestionarme cosas,
de poder estar haciendo esta reflexión, de tener todo el conocimiento de la historia y poder compartírselo a la gente en no sé cuánto duró este video. Cosas que en su tiempo un libro costaba 2 meses de salario de una persona, ya que le tocaba copiar a mano toda su información. Después llegó la imprenta y se empezó a generalizar el conocimiento. Pero quiero quedarme con la reflexión de que ahorita las cosas que tenemos, no estoy diciendo que nos conformemos con lo que tenemos, sino que el hecho de que las tengamos, de que tengamos la posibilidad, hace que tengamos la oportunidad de hacer cosas, de que tengamos la oportunidad de elegir nuestro destino. No estoy diciendo que sea fácil, pero es posible. En la antigüedad no se podía hacer, o si se podía hacer era un caso rarísimo y casi imposible. Pero al final nadie tiene una verdad absoluta. Yo comparto mis conocimientos y lo que sé desde lo que aprendo, lo que pienso, lo que cuestiono. Me interesa saber qué opiniones tienes tú y me lo puedes dejar aquí en la cajita de comentarios. Pero nos vemos.